Ismael Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Moisés. Un placer siempre estar con vosotros. Un placer, el placer es nuestro y muchas gracias por sacar este ratito. No nos equivocamos, bueno, estrenando, ya llevamos unos cuantos meses, pero ahora al frente de la portavocía, coincidiendo con el Ecuador. ¿Eso estaba así pactado? Sí, efectivamente. Sabes que nuestra coalición electoral, formada por 7 partidos políticos, la coalición municipal más importante que se produjo en las elecciones municipales en el conjunto del Estado español, pues contemplaba la rotación de la portavocía al 50% entre las 2 principales fuerzas políticas que conformaban esta coalición electoral, Podemos e Izquierda Unida. Durante 2 años ha estado mi compañera Susana Hornillo al frente del grupo municipal y ahora, pues en base a estos acuerdos, Izquierda Unida asume con responsabilidad esta portavocía. Muy bien. Antes de preguntarle por un poco el balance y la nota que le ponemos al actual gobierno municipal, por la propia coalición, preguntarle por su grupo municipal y por esos objetivos que creen que han alcanzado en esta primera mitad del mandato, señor Sánchez. Bueno, yo creo que nuestro grupo municipal se caracteriza por varias cuestiones, ¿no? La primera es la responsabilidad. Creo que desde el minuto 1 hemos demostrado ser un grupo responsable, no nos hemos instalado en el no por el no, ni en la confrontación política por la confrontación. Es verdad que el Partido Popular nos lo pone muy difícil, hay que reconocerlo también, porque son un desastre a la hora de gestionar el gobierno de la ciudad, pero aún así nosotros, con un grupo pequeño, solo formado por 2 concejales y un equipo técnico también muy pequeño, infradotado, que también tenemos que denunciarlo por parte del gobierno municipal, creo que estamos a la altura de lo que se esperaba y nosotros no estamos instalados en esto que algunos partidos de la oposición, de forma tradicional, no digo en el Ayuntamiento de Sevilla, cuanto peor le va al gobierno, mejor nos va a la oposición. Yo discrepo absolutamente de eso. Cuanto peor le va al gobierno, peor le va a la ciudad, y en este caso a la ciudad de Sevilla. Por eso nosotros siempre nos hemos mostrado responsables. Hemos aprobado modificaciones presupuestarias cuando ha habido que aprobarlas, reconocimientos de crédito o planes urbanísticos o planes de inversión. Pero sí que es verdad que cada día, y tras este pacto que se ha alcanzado la derecha con la extrema derecha de nuestra ciudad, pues realmente cada día nos lo están poniendo más difíciles, pero nosotros lo que queremos es que nuestra ciudad avance y que nuestra ciudad mejore, que se combatan las desigualdades, que haya una mejor redistribución de la riqueza. Y nosotros estamos situados en esa línea desde el minuto 1, no nos hemos movido una loseta, se han movido otros. Se han movido partidos de la oposición y se han movido de posiciones el gobierno de la ciudad, posiciones muy preocupantes y muy peligrosas a nuestro entender, pero nosotros seguimos situados en el mismo sitio que en mayo, cuando entramos en el Ayuntamiento de Sevilla. Vamos, no han dado su brazo a torcer en ningún caso, porque por ejemplo el primer año sí es verdad que vimos salir adelante muchas cuestiones fiscales y de impuestos, apoyado incluso por el Partido Socialista. Bueno, y no hay que decir más que este año, pues evidentemente con ese pacto de gobierno alcanzado entre Partido Popular y Vox, pero ahí en este caso su grupo municipal no ha sido parte en ninguno de los casos. Bueno, en principio porque nosotros entendemos que hay que gobernar de otra forma, hay que ir tendiendo a una democracia participativa frente a la democracia representativa y movilista. Nosotros no tenemos ningún problema en aprobar un presupuesto siempre y cuando ese presupuesto se haya construido con la sociedad civil, con las fuerzas sindicales, con las organizaciones empresariales, con los movimientos vecinales, con las organizaciones feministas, pero eso no se hace así en la ciudad de Sevilla. Alguien se mete en un despacho, pinta unos presupuestos y los trae y dice, estos son lentejas, los toma, los deja, y si quiere usted le hace enmiendas que ya veré yo cuáles le dejo pasar o no. Bueno, claro, ante ese método de trabajo a nosotros nos lo pone muy difícil, pero sin embargo en el tema de las ordenanzas fiscales, no solo el Partido Socialista, nosotros también hemos aprobado y hemos apoyado algunas ordenanzas fiscales de este ayuntamiento, todas las que han recogido una progresividad fiscal, todas las que han contemplado, oiga, que tiene que aportar un poquito más quien más tiene y tiene que recibir un poquito más quien más lo necesita, pues no tienen ningún tipo de problema. Vamos a hacer bonificaciones en materia de transporte o en materia de IBI o en materia de otras tasas o impuestos municipales, atendiendo
criterios de progresividad fiscal, oiga, eso cuenta con nuestro apoyo, porque entendemos que son medidas sociales y medidas justas. Por eso le decía a Moisés que nosotros no estamos instalados en el no por el no. Votamos no cuando entendemos o bien que el método no es el adecuado, o bien que las consecuencias que la aplicación de esas medidas que trae el Partido Popular al Pleno del Ayuntamiento pues son negativas para la mayoría social de nuestra ciudad, para el conjunto de la clase trabajadora, cuyos intereses nosotros intentamos defender lo mejor que podemos en las administraciones públicas. Tras lo vivido en estos 2 años, si hubiera que hacer una pequeña lista de 1 o 2 supuestos de esas medidas, de esos proyectos relanzados por el gobierno actual, ¿cuáles serían los que más le ha preocupado desde su grupo municipal? Bueno, yo siempre digo que el gobierno acierta cuando rectifica. Cuando el alcalde recoge cables es cuando acierta. A mí me preocupa mucho que estemos ante un gobierno de la improvisación, de las ocurrencias. El alcalde un día se levanta y dice que va a poner 400 casetas más en la Feria de Sevilla. El humorista Manu Sánchez, muy gracioso, dice: nos vamos a llevar los cacharritos a las pajanosas, ¿no? Y es verdad. Otro día dice que va a construir no sé cuántas miles de viviendas entabladas, una zona inundable. Una semana después o un mes después ocurre la desgracia lamentable de Valencia, recoge cable, dice que va a privatizar, que va allá a la Plaza España, se forma ruido, recoge cable. Es decir, se quería cargar el Festival de Cine, se quería cargar el modelo de la Feria del Libro, diciendo que era una feria del libro de tercera. En fin, al final, cuando rectifica es cuando va acertando, ¿no? Y luego se están impulsando proyectos en nuestra ciudad, no gracias al Ayuntamiento de Sevilla, pero en los que el Ayuntamiento de Sevilla sí participa, pero la parte que tiene que gestionar el Ayuntamiento de Sevilla, línea 3 de metro. Sí. Oiga, lo hace a espaldas de los vecinos, a espaldas de los comerciantes, con falta de transparencia, con una opacidad tremenda. Yo no sé qué miedo tiene este gobierno a escuchar a las personas afectadas de toda inversión, que es que a lo mejor ellos son los que nos tienen que decir cómo necesitan que hagamos las cosas los políticos, ¿no? Pero no se escucha a la ciudadanía. Solo se ha escuchado en estos 2 años de gobierno, se ha escuchado a la ciudadanía una vez, para votar sobre el modelo de feria, y ya sabemos cómo acabó aquello, porque encima no se hizo bien, vamos a dejarlo ahí, no se hizo bien. Bueno, ¿qué miedo hay a que la gente hable, a que la gente opine, Tenemos esa responsabilidad, ese es el arte de la política. El arte de la política es llegar a consenso entre gente que puede no opinar como nosotros. Y eso, desgraciadamente, no está pasando en la ciudad de Sevilla. Le pregunto por casos o por cuestiones más concretas de todo lo que nos concierne y de todo lo que le importa también a la ciudadanía de Sevilla, de lo que se ha venido haciendo y de lo que se espera, ¿no? O esperan ustedes también desde el grupo municipal que se desarrolle. Empiezo por la vivienda, que ahí están las encuestas, es el asunto que más preocupa en general a la ciudadanía. Se siguen levantando parques de viviendas en Sevilla, pero claro, el precio para muchos sigue siendo prohibitivo. Ese es el problema. El problema es el modelo. El problema es que tenemos una empresa pública de vivienda en la ciudad de Sevilla, en Visesa, que actúa como una inmobiliaria, no como una empresa pública que debería de garantizar el derecho a techo, el derecho a la vivienda, derecho constitucional, por cierto, sino que al final actúa como una inmobiliaria. El alcalde y su equipo de gobierno saca pecho de: estamos construyendo más vivienda que nunca, algo que tampoco es verdad. Aquí en los 8 años de gobierno Partido Socialista e Izquierda Unida hubo una revolución tremenda en materia de la vivienda a través de Otainsa, a través de Envisesa, pero además garantizando que la vivienda fuera un derecho y se accedía a la vivienda pagando un % de tu renta. Si tenías una pensión pequeña, pagabas acorde a lo que tú ingresabas o podías, ¿no? Es decir, progresividad fiscal, criterios de progresividad fiscal. O se te bonificaba el IBI en base también a tu renta. Eso ya ha desaparecido. Y es verdad que el alcalde está construyendo viviendas, pero ¿a qué precio? Tenemos el ejemplo sangrante de Cruz del Campo. Sí. Viviendas a 350.000 euros. ¿Qué familia trabajadora se puede permitir eso? Es verdad que hay familias en Sevilla que se pueden permitir esos precios, pero no la mayoría social. No la generalidad, claro. Y entonces una empresa
como en Visesa, debería de estar para garantizar un derecho fundamental como debe ser la vivienda y no para generar o no para especular con la vivienda. ¿Son precios de mercado que dice el alcalde? Bueno, mire usted, a mí me parece que está por encima de precios de mercado. Yo vengo de barrios obreros, me parece que está muy por encima de precios de mercado, pero aún así, es que en Visesa no tiene que estar para competir con otras inmobiliarias, con otras constructoras, es que ese no es el objeto social de Envisesa. Envisesa está para construir y garantizar que aquellas personas, o bueno, que la generalidad, como tú decías, o que la mayoría social tenga derecho a acceder a una vivienda, y eso no está pasando, en la ciudad, y vemos desgraciadamente como cada día se siguen produciendo desahucios en la ciudad de Sevilla y el ayuntamiento no es capaz de garantizar una alternativa habitacional a esas personas que están siendo desahuciadas. Unos días en un hostal y a partir de ahí búsquese usted la vida, y esto no puede ser. No es el camino, sin duda, porque además, por cambiarle un poco el tercio, pero al final la muestra real es que estamos en una ciudad que también vive asumida en la pobreza, y hablamos de barrios verdaderamente empobrecidos que lideran clasificaciones penosas, lamentables, que ojalá no tuvieran ni que existir, pero ahí está el Polígono Sur, ahí están Los Pajaritos, Tres Barrios, está Torreblanca. Tenemos un problema también, señor Sánchez, con muchas de nuestras zonas, de nuestros vecinos, de los sevillanos, que no llegan a final de mes, claro. Así es, 6 de los 15 barrios más pobres de España están en la ciudad de Sevilla, el barrio más pobre, más desfavorecido de toda Europa está en la ciudad de Sevilla, y dinero hay, Moisés, dinero hay. El Ayuntamiento de Sevilla tiene dinero por castigo. 1.100 millones de euros, más de 1.100 millones de euros en un presupuesto no consolidado, que cuando se consolida supera los 1.500, puede llegar hasta los 1.700 millones de euros. Ojo, que 1.700 millones de euros, más presupuesto que algunos países del mundo. Más presupuesto, una ciudad como Sevilla, con 700.000 habitantes, no llega, tiene más presupuesto que algunos países del planeta Tierra. Sin embargo, hay una desigualdad tremenda. Si hay dinero, ¿por qué no se invierte? Porque no hay unos planes de inversiones. Tenemos planes integrales metidos en un cajón, durmiendo el sueño de los justos, infradotados. Pero es que encima que están infradotados, es que no se ejecutan presupuestariamente. Y es algo absolutamente inexplicable. Hablabas del Polígono Sur. Acaban de aprobar una modificación presupuestaria para quitar una inversión de más de 2,5 millones de euros para construir una piscina recreativa en Polígono Sur, destinarlo a otras cuestiones. Pero ya los niños y las niñas del Polígono Sur se quedaron sin cabalgata de Reyes Magos, ahora se quedan también sin piscina. Oiga, al final alguien puede pensar que es que aquí hay un plan perfectamente diseñado para que continúe o se agudicen estas desigualdades en determinados barrios de la ciudad. Porque dinero, insisto, dinero hay. Último pleno extraordinario el lunes pasado, hace una semana, remanente del Ayuntamiento de Sevilla, es decir, dinero no ejecutado del presupuesto que genera un superávit, por tanto un remanente, que la ley estatal te marca que tienes que destinarlo a pagar deuda. Oiga, si una administración pública no se tiene que gestionar como una empresa privada que al final del año genere un superávit porque hay que repartir entre los accionistas. No, oiga, ¿por qué no ejecuta usted el dinero que tiene y combate las desigualdades? ¿Por qué tenemos que destinar ese dinero a pagar deuda? Dinero que va directamente, sin pasar por la casilla de salida, va directamente a los bancos. Con la que está cayendo en la ciudad de Sevilla, generamos remanente, de verdad. Estamos generando remanente teniendo 6 de los 15 barrios más pobres porque no somos capaces, el gobierno no es capaz de ejecutar esas partidas presupuestarias. Tenemos partidas presupuestarias a un nivel pírrico. 20%, con un debilitamiento de los servicios públicos. No, aquí no se cubren vacantes, aquí no se cubren las bajas de larga duración. Claro, eso va generando un remanente presupuestario que al final, pues dice el gobierno, o hago una modificación presupuestaria, o si me termina generando a final de año remanente, lo destino a pagar deuda. Es decir,
a los bancos. A los bancos. Que no necesitan dinero. Que los bancos ahora mismo, no hay ningún banco que esté Que no sea pensando solvente. ir a concurso de acreedores. Eso no existe. Eso no existe. Bueno, pues así se está gobernando esta ciudad. Faltan, evidentemente, eso es una realidad, políticas sociales para estas zonas tan desfavorecidas. Sabemos perfectamente que desde su grupo municipal le ponen el foco de manera permanente, pero bueno, ahora estamos en verano y no cesa, por ejemplo, esos cortes de luz, ¿no? Que también sufren muchas de las familias más desfavorecidas, que no tienen ni para poner un ventilador ante los 40 grados que sufrimos en Sevilla. Pero la realidad es que faltan políticas sociales. Lo que yo no sé, señor Sánchez, es cómo se puede llegar a revertir o de algún modo incluir este tipo de acciones en presupuestos de ciudad, para que haya planes reales para estas zonas. Tiene que estar en la agenda política. Es decir, hablaba de los cortes de luz. Entramos ahora en verano, una ciudad como Sevilla, donde es fácil superar los 40, 45 grados centígrados los días de... Lo vamos a tener este fin de semana, ¿no? De más calor, correcto. Nosotros preguntamos al alcalde en este pleno del mes de junio sobre este asunto, porque poner excusas es sencillo y no vamos a obviar que hay determinados barrios donde hay alguna serie de problemas que habrá que intervenir. Oiga, si alguien comete un delito, pues pongan ustedes los mecanismos en marcha para ir contra ese delito y contra ese delincuente. Pero quien paga tiene derecho a tener un servicio por el que está pagando, y no es responsable de lo que estén haciendo otras personas. Y la realidad es que solo en el Polígono Sur, en un periodo de un año, ha habido más de 4.000 incidencias sobre cortes de luz. Solo ha habido 6 días desde abril del 24 hasta mayo del 25, es decir, en un periodo de un año, solo ha habido 6 días en el Polígono Sur, por poner un ejemplo. Podríamos ponerlo también en otros barrios, 6 días donde no ha habido cortes de luz. El día del apagón, final de mayo, el día del apagón, los vecinos del Polígono Sur nos decían: nosotros estamos contentos, el día que más horas de luz hemos tenido. O sea, imagínate, ¿no? Lo decían un poco medio en broma, porque claro, al final estos vecinos y estas vecinas son cinturón negro para atender estas situaciones. Tienen baterías externas, tienen pequeños generadores. Todos los kits de supervivencia, claro, por haber, ¿eh? Son perfectas. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que aquí la administración local no se sienta con Endesa y exige. Y dice: oiga, mire usted, ustedes tienen la obligación de a quien paga el servicio, prestarle el servicio. Porque esto no es un problema, habrá otros problemas que no digo que no. Pero aquí hay un problema de falta de transformadores, hay un problema de instalaciones obsoletas, de canalización del suministro eléctrico obsoleto, y aquí se paga la luz. Y no se paga barata en ningún caso. La luz está a un precio bastante elevado. Endesa es una empresa con unos beneficios millonarios. Oiga, la administración pública, que es el mejor cliente que tiene las compañías eléctricas, porque aquí las farolas, los semáforos, todo esto, lo paga el ayuntamiento, es el mejor cliente, y además es quien tiene que defender los intereses y resolver los problemas de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. El alcalde es el alcalde de todo, no de los que le hayan votado nada más, de todo. Por eso es el alcalde de la ciudad de Sevilla, y se tiene que sentar, tiene que echar un cafelito con el director, presidente de Endesa, y decirle: oiga, no, yo no voy a permitir esto en mi ciudad, o tomaremos otra serie de medidas. Se va la luz en las ferias, este año no, el año anterior, sí. El año anterior, 24, en 2 horas. En 2 horas se solucionó el problema de suministro eléctrico. No ha encontrado Endesa 2 horas todavía para resolver problemas en Los Pajaritos, en Palmete, además, el resto de barrios obreros, porque es verdad que algunos barrios obreros tienen una serie de problemas añadidos que, insisto, sí. Habrá que atender. Pero esos problemas que siempre se utilizan como excusa, en Pinomontano no existen, y también sufre cortes de luz. En Bellavista no existe y sufren cortes de luz. Cerro Amate, la mayoría de los barrios no existe y también sufren cortes de luz. Oiga, a ver si igual encuentran 2 horas también para arreglar esos transformadores y mejorar la canalización. Y el alcalde tiene responsabilidad directa. Sin duda. Le pregunto también por el turismo. Se viene vanagloriando, intentando llevar por bandera, buscar un turismo de calidad en la ciudad de Sevilla. Ayer, sin ir más lejos, en las páginas de
el periódico de esta casa, de Viva Sevilla, conocemos una cifra reveladora. No es nuevo, pero el conocer que más de 8.100 viviendas sevillanas, sobre todo en centros, en zonas muy saturadas como el centro histórico o Triana, está operada por una única plataforma como es B&B, con precios desorbitados, 185 euros creo que de media por noche. Esto al sevillano, que veníamos hablando de la vivienda, ¿no?, que no se puede permitir ya no solamente comprar, sino ni siquiera un alquiler para vivir en su ciudad. Ver estas cifras en algún sitio tiene que estar el tope. Así es. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo valoran? Hay que ordenar. O sea, nosotros no queremos que no vengan turistas a nuestra ciudad. Tenemos la suerte de vivir en la ciudad más bonita del mundo y, oiga, bienvenido todo el que quiera disfrutar de la misma. Pero, nos negamos a que Sevilla se convierta en un parque temático, nos negamos a eso, nos negamos a que se siga expulsando a la gente que vive en los barrios, que hace barrio, a barrios de la periferia, y por tanto a los de la periferia se les expulsa al círculo metropolitano, y a los del círculo metropolitano al pueblos del extrarradio, podríamos decir, de ese círculo metropolitano. Nos negamos a eso. Nosotros siempre decimos, turismo sí, pero oiga, habrá que ordenar esto un poco. Vamos a morir de éxito. Claro. No podemos morir de éxito. Sevilla tiene que, quizá hay que poner un tope. Tenemos que regular esto. Y además, esto no lo digo yo, esto es un compromiso electoral del alcalde. Él se comprometió a que no se daba ni una licencia más de pisos turísticos en la ciudad de Sevilla hasta que se pudiera ordenar esto. Y no lo ha hecho. No ha aplicado una moratoria como han hecho otras ciudades y no ha puesto ningún mecanismo en marcha para frenar la proliferación de estos pisos turísticos y de este turismo tan desordenado que tenemos. Que insisto, que bienvenido todo el mundo, pero hay que ordenar el turismo, porque además genera un impacto económico en la ciudad brutal que pagamos todos y todas las sevillanas, porque eso es otra. Yo no entiendo por qué motivo no aplicamos una tasa turística de una vez en nuestra ciudad. Nadie va a dejar de venir a Sevilla por tener que pagar 2-3 euros por pernoctación. Nadie. Lo que sorprende es que el alcalde abogue por ello. Lo dijo aquí el miércoles pasado y todavía no se implante. Claro. O no llegue ese día. ¿Pero por qué no? Claro, eso es lo que nos preguntamos todos. Claro, quien tiene que aplicarlo es el gobierno. Si todos estamos de acuerdo, y parece ser que a nivel político hay cierto consenso, oiga, no se deje usted presionar por determinados lobbies. No le siga usted dando pata para adelante a algo que parece que genera, o al menos bastante consenso. Yo no sé si unanimidad, pero sí bastante consenso entre las organizaciones sociales, políticas, sindicales de la ciudad. Oiga, no se deje usted presionar por un lobby con un interés concreto, porque es que además nadie va a dejar. El ayuntamiento tiene que recaudar, no solo con la entrada al Alcázar. Sí. Tiene que recaudar también con la pernoctación, porque todos los sevillanos y sevillanas pagamos a costilla el impacto que tiene este turismo, que no es poco. Se nos va a acabar el tiempo, señor Sánchez. Lo que sí me gustaría preguntarle, 2 en 1, rápidamente, ¿qué le pide al gobierno actual de José Luis Sanz para estos 2 próximos años? ¿Cuál sería el objetivo fundamental que le gustaría que desde su grupo municipal que cumplieran? Y también aprovecho y le pregunto, aunque queda mucho y 2 años en política es todo un mundo, si sigue creyendo en este formato, en el formato de la coalición, donde están agrupados las fuerzas de la izquierda para seguir de algún modo liderando una papeleta en estas próximas elecciones. Pregunta 1. Cambio de método, cambio de modelo. El alcalde está en minoría, no tiene mayoría absoluta. Los tiempos de las mayorías absolutas parece ser que se están terminando, afortunadamente, y a mí me parece bien porque, como le decía, el arte de la política es llegar a acuerdos, es llegar a consenso. Es que personas que piensan diferente sean capaces de poner objetivos comunes por el bien de las personas a las que decimos representar. Cambio de modelo y de método, y que empiece a tender hacia la participación ciudadana, un área que ha desaparecido. Ya no existe la delegación de participación ciudadana en la ciudad de Sevilla. Las competencias de participación ciudadana recaen directamente en el alcalde, que este señor tendrá más cosas que hacer que atender
la Delegación de Participación Ciudadana, que no existe y no tiene presupuesto como tal, al no existir. Que dé paso y que dé participación a la ciudadanía organizada y no organizada, que la gente pueda hablar y pueda decidir cómo hay que gestionar la ciudad. Y pregunta número 2, yo no contemplo otro escenario que la unidad de la izquierda. Ese es el ADN de Izquierda Unida. El año que viene cumplimos 40 años. Nacimos precisamente, y ahora que está tan de moda el tema de la OTAN, del rearme y de el dinero que tiene que poner los gobiernos a esta organización criminal como es la OTAN, nosotros nacimos al calor de las movilizaciones contra la OTAN. E Izquierda Unida en sí misma surgió como un instrumento, un movimiento político-social, que no un partido político, un movimiento político-social donde aglutinar a gente que, aun pensando diferente, era capaz de dejar estas diferencias a un lado y poner en valor lo que nos une. Entonces, desde Izquierda Unida no contemplamos otro escenario que la creación de un frente amplio, con gente plural, con gente heterogénea, que pensemos distinto, pero que seamos capaces de ponernos de acuerdo para combatir al fascismo, combatir los discursos de odio, combatir los discursos contra el colectivo LGTBI, de combatir al machismo, y en eso estamos. No contemplamos otro escenario que ese, que es el de la unidad. Eso es muy de Julio Anguita. Julio Anguita se le conoce por lo de programa, pero Julio Anguita también era el de unidad, unidad, unidad. Pues queda claro y queda dicho y de manera alta. Así que la unidad de Izquierda Unida también refrendado en esta coalición que hoy tiene lugar en nuestros días en el Ayuntamiento de Sevilla a través del grupo municipal que toma como portavoz en este Ecuador del mandato Ismael Sánchez, al que agradecemos enormemente la visita. A vosotros. Y muy pendientes a lo que vaya pasando en esta segunda mitad de la legislatura y por supuesto nos iremos viendo para seguir hablando de muchas más cuestiones. Pues en eso estamos, muy bien. Gracias por la visita, que vaya bien. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a hacer un alto rapidísimo en el camino, no se nos vayan, tenemos que contarles muchas más cosas que están pasando hoy en Sevilla y en nuestra provincia, aquí en las 7.